Terminadas las dos ponencias, si hay algún comentario o pregunto, les agradecería que nos hagan saber para que pueda responderlo tanto el doctor Murillo como quien les hable. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, en primer lugar felicitar a los ponentes por haber traído un tema sumamente interesante, porque esto de la cultura atraviesa toda la historia. Y comencemos, para no ir muy lejos, cuando Grecia le cede el paso a Roma, le quita toda la cultura y la cultura romana. Y vamos avanzando en la historia. Entonces viene el problema del idioma. Hay una anécdota que cuando Nebrija venía a América, la reina Isabel II le dice, llevando gramáticas, y le contesta Nebrija, Majestad, el idioma es el imperio. Y hablando del idioma como imperio, miren ustedes la evolución del idioma inglés. El idioma inglés prácticamente hoy día domina el mundo, porque hoy día el que no sabe inglés mejor que no existía dominado, gente como la China, como Alemania mismo. Ya la pronosticó Bismarck a fines del siglo XIX, hablando de Inglaterra, que era el tradicional enemigo de Alemania. Les dice, aprendan lamentablemente inglés, porque los ingleses con su idioma dominarán el mundo. Bueno, yo también me sumo a la felicitación. Tan académica, pero quisiera preguntar algo, aterrizando un poco en el lenguaje corriente de la medicina. Nosotros hablamos habitualmente de la medicina tradicional. ¿Qué relación tiene en la interculturalidad, que es el cambio de culturas, lo que significa la medicina tradicional en cada uno de estos grupos? ¿Y cómo es que nosotros podríamos enfocar en la docencia también los conceptos o los conocimientos que se tienen de la medicina tradicional en cada grupo cultural y la interculturalidad que hay? El doctor Salaverry ha mencionado, creo, 4 veces no se habla también de la medicina tradicional injertada dentro de esta interculturalidad para poderle dar un espectro mayor y una comprensión de lo que significa ese aporte de cada una de las culturas que a través de procedimientos naturales, ¿no? Enfoca el diagnóstico y el tratamiento de lo que se llama medicina tradicional. Vamos respondiendo, creo yo. Bueno, agradezco primero, después le pasaré al doctor Murillo. Quería comentar, evidentemente la lengua es el lenguaje del imperio y no ha habido, también en el Perú también teníamos, la lengua común, el runa simi, era obligatorio, se mantuvo las otras lenguas, pero era obligatorio para todos los efectos legales utilizar, y lo mismo pasó con el castellano. Y hoy en día en nuestro Perú republicano, más allá de que en la Constitución esté que tengamos como idioma también el quechua, en realidad salvo excepciones casi anecdóticas, a ver que alguien vaya a quejarse en quechua a una comisaría y si le van a hacer caso, ¿no? Y si va a hablar en quechua en la consulta, le dirán que traiga a alguien que sepa castellano para que lo pueda traducir. Sí, la lengua es un mecanismo de dominación, siempre lo ha sido y aparentemente siempre lo va a ser. Y por eso hay que tener medidas adecuadas para que haya equidad en ese aspecto. Con respecto a lo que menciona el doctor Burstein, bueno, aquí no he querido tocar el tema de medicina tradicional específicamente porque quisiera aterrizar un poco el tema en cómo ha crecido acá el tema. Quien inicia los temas de investigación en medicina tradicional son los médicos de la primera mitad del siglo XX. Varios de ellos, el doctor Weiss, el doctor Sally Rosas. El doctor Cabezas es un heredero de estos primeros que comienzan. Y él lo institucionaliza creando un instituto dentro del Ministerio de Salud, que era el Instituto
de medicina tradicional. Y su visión era que la medicina tradicional era el objeto de estudio. Cuando el Instituto de Medicina Tradicional, el INMETRA, desaparece, se convierte en el Centro Nacional de Salud Intercultural. Este cambio no es gratuito. Es decir, la medicina tradicional es un componente del sistema de salud indígena. Como la salud occidental es un componente del sistema, como la medicina occidental es un componente del sistema de salud occidental. La medicina es un ejercicio, es una disciplina, pero el sistema de salud comprende al complejo farmacéutico, comprende al complejo de la industria de la prestación de servicios, incluye al sistema de formación de recursos humanos. Es decir, el sistema está formado por varias partes, de los cuales la medicina es el núcleo, el core de cualquier sistema, pero no puede reemplazar al total. Por eso es que en la exposición he hablado del sistema de salud indígena más que de la medicina tradicional. Pero la medicina tradicional es un tema necesario e importante. Nosotros, así como hemos perdido lenguas, hemos perdido muchísima medicina tradicional. La medicina tradicional que hoy día tenemos es una medicina mestiza, occidentalizada a la fuerza y mercantilizada. Muchos sabrán que el verdadero chamán es aquel que es un comunero más, es un campesino más, que cuando ocurre un problema de salud lo llaman, él acude, lo soluciona de la manera que puede, que él ha ido aprendiendo de otros maestros, y luego regresa a su chacra con sus labores de campesino y lo demás, que es la forma en que se hacía en el mundo precolombino y como se hacía haciendo en los varios lugares. No había esto que se avisa en los periódicos o que sale en la televisión. Esa es una visión tergiversada, distorsionada totalmente de lo que es el verdadero médico tradicional, y los conocimientos se han perdido. El ejemplo que puse, la ayahuasca, que era una bebida ritual para que el sanador abriera su mente y pudiera diagnosticar mejor. Era más o menos lo mismo que pasaba con los augures en la época griega, en la cuales se intoxicaban con vapores de mercurio, con vapores de azufre, para poder pronosticar. Lo mismo ocurría con los chamanes, se intoxicaban con el ayahuasca para poder entender mejor lo que tenía la persona, y se ha convertido, por asimilarse al occidental, en un medicamento. Te doy la ayahuasca con chacruna para que te cure de tal enfermedad. Nunca se utilizó así en la forma tradicional. Es decir, la medicina tradicional se está distorsionando de una forma acelerada por la occidentalización, por el proceso de urbanización que tenemos. Los chamanes que son de ciudad es una antítesis, porque el chamán por definición es alguien que conoce los saberes comunales. ¿Qué comunidad tiene aquí en un barrio de Lima, en Breña o en cualquier otra parte? Eso es una impostura. Entonces la medicina tradicional está en una plena decadencia por la ausencia del Estado en protegerla adecuadamente. No significa permitir que curen, permitir que hagan o desplazar a la medicina occidental, como en algún momento lo ha intentado hacer el sistema de salud boliviano, con un fracaso total, sino el fomentar las prácticas adecuadas y que estos sistemas de salud coexistan. Y eso pasa porque los estudiantes conozcan lo que es la medicina tradicional, conozcan lo que es el sistema de salud indígena y puedan reconocer que esos son patrones sociales, que no los va a cambiar porque los imponga desde el consultorio y lo demás. Entonces, ahí hay todo un tema que trabajar sobre lo que es la medicina tradicional y de salud y los sistemas de salud indígenas, que está totalmente desconocido. Hemos sido nosotros ciegos a una realidad que nos rodea constantemente. Ese 40% de población de raíces indígenas en el Perú, o de raíces mestizas, es una evidencia que hemos visto todos en la consulta. ¿Quién no tiene una anécdota de lo que pasó o no pasó con un paciente, con una interpretación? Está en el libro del doctor Peche cuando cuenta de este indígena que se escapa del hospital luego de la cirugía. Está en toda nuestra identidad y nuestra cultura. Sin embargo, no lo enseñamos, no lo practicamos y seguimos invisibilizando un problema que ahora no lo vamos a poder invisibilizar. En una Lima de 10 millones de habitantes, ¿cuántos significan ese 40%? Tenemos 4 millones de personas en Lima que tienen un patrón cultural de enfermedad y salud distinto al que nosotros estamos tratando de imponerles con la cultura occidental. Tenemos que acercarnos a eso. Entonces, la medicina tradicional es un componente de un sistema de salud en el cual el paciente acude al médico tradicional porque piensa de cierta manera. Y eso es lo que tenemos que comprender. No sé si quieres comentar algo. Sí. Solamente quisiera agregar, agradecer los comentarios. En primer lugar, estamos tratando de abrir espacios para, digamos, incorporar elementos que tengan que ver con los saberes curativos tradicionales, ¿no? Parte de eso ha sido, por ejemplo, conformar un equipo multidisciplinario. Parte de la plana docente de nuestro curso es un antropólogo que está haciendo bastante investigación desde la Facultad de Ciencias Sociales, la Ciudad Universitaria,
con lo cual nos está permitiendo un poco generar, digamos, un ámbito de distintas miradas, y nosotros estamos abriendo el espacio a lo tradicional, a la medicina tradicional, desde una reflexión de la cosmovisión andina y amazónica, ¿no? Porque muchas veces ocurre, o hemos visto algunas experiencias, donde tratan de abordar el conocimiento de la medicina tradicional como si fuera un recurso terapéutico más, sin obviar, digamos, la historia, la cosmovisión, el lugar en la sociedad, las tensiones, las dinámicas, y eso es lo que estamos tratando de abrir y consolidar progresivamente en el marco de la asignatura. En algún momento, digamos, tenemos prevista la posibilidad de que de repente podamos tener un espacio para que algunos curadores tradicionales, en los términos que ha planteado Osvaldo, puedan compartir con los estudiantes, puedan reproducir algunas prácticas o unos rituales, pero eso tiene que ser un proceso, digamos, más pautado para justamente tratar de que sean experiencias realmente significativas y auténticas, ¿no? Estamos en ese camino, obviamente estamos también, digamos, aprendiendo de algunos procesos frustros que hemos tenido en términos de introducir materias, pensando más en los usos de las plantas que en el contexto y la práctica cultural y los espacios de aplicación. Estamos, digamos, abriendo espacios, pero eso consideramos que va a ser un proceso paulatino. Por otro lado, también hay otra situación interesante y que aparece en las discusiones, sobre todo en los procesos de autorreflexión. Los alumnos, muchos alumnos vienen de familias que son migrantes de segunda o tercera generación, y son chicos que están muy influenciados por los productos culturales y que más bien quieren dejar atrás el pasado cultural o la herencia cultural, y se sorprenden mucho de encontrar en la facultad un espacio que los obliga a recuperar esas tradiciones, esas prácticas, esas experiencias, porque ellos asumen que eso ya es una cosa de la cual hay que salir, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo un proceso de reflexividad y redescubrimiento de esas tradiciones, pero es, digamos, un proceso en el cual estamos avanzando y en el cual también nosotros tenemos que generar muchas competencias y mucha reflexividad personal también por parte de los docentes. Gracias. Disculpen, estoy medio afónico, pero ante todo quiero felicitar a los dos ponentes por las magníficas exposiciones que han hecho. Yo al doctor Murillo quería preguntar una cosa puntual que él ha deslizado en su exposición. ¿Qué cosa es el currículum oculto? ¿Ya? Que no me imagino que puede ser, pero no sé qué cosa quería decir específicamente con ella. Al doctor Salaverry también felicitarlo, muy interesante, nos han mantenido completamente con nuestro sistema activador reticular funcionando al 100%, y eso es bueno. Quiero hacerle una pequeña diferenciación que dice Ferdinand de Saussure en su libro sobre lengua y todo esto, sobre el lenguaje. Dice, una cosa es el idioma y otra cosa es la lengua. La lengua es lo que se habla en un lugar determinado. La lengua es, por ejemplo, la lengua de Lima, y acá en Miraflores, que no es la misma que la de los barrios altos. Yo me acuerdo cuando estaba en París, haber encontrado a un cubano recién llegado que hablaba castellano, y se suponía que hablaba castellano, y hablaba una cosa que yo no entendí, que era una jerga increíble. Y después haber estado en Londres, en un metro, y escuchar que hablaban dos muchachos, algo que parecía inglés, y yo no sabía qué era, y de repente dijeron, boiled eggs, huevos servidos. Entonces entendí que era inglés, y que eso, después alguien me dijo que era cockney. Entonces, la lengua y el idioma son diferentes, se hablan lenguas en todas partes, ¿no? Otra de las cosas es lo que digo de la otredad del doctor, que lo vio muy bien, incluso lo hizo el centro de su filosofía existencialista Jean-Paul Sartre, y también lo hizo suyo Octavio Paz. Nosotros vemos a los otros como algo que no queremos ser. O sea, el occidental ve al oriental como, no, pues yo no quiero ser ese, y el oriental ve al occidental como algo que no quiere ser. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro
amor recién generado hacia la medicina tradicional, porque la medicina tradicional contiene un montón de errores peligrosísimos. Entonces, no debemos aceptar nada que no sea filtrado por la experimentación, por el estudio contra cohortes, por esto de nuestra medicina occidental, que podrá parecer cientificista, pero de que es real. Yo recomendaría que se leyera un libro de Mario Bunge que se llama Filosofía para Médicos, y ahí hace toda una digresión de cómo es el conocimiento. Por ejemplo, ha habido hace unos pocos años una recomendación que había que comer caigua para mejorar, ¿no? Y entonces era una cosa de medicina tradicional, que era para mucha gente muy atractiva, esto de la medicina tradicional. Incluso se juzga que las cosas chinas son muy buenas, lo cual es un poco tonto, porque la medicina china no estaba basada en evidencias científicas, sino eran cosas totalmente empíricas. Entonces se descubrió que la caigua bloqueaba la absorción de vitamina A y producía hipovitaminosis A. Entonces no era cierto eso de esta medicina tradicional o herbolaria. Se han hecho una serie de estudios sobre plantas, sobre el ginkgo biloba, y se ha descubierto que el ginkgo biloba no tiene mayores cosas. En cambio sí, el ginseng no tiene mayores beneficios, y en cambio un estudio de cohortes de gente que tomaba ginkgo biloba, se ha descubierto que cuando se le retiraba ginkgo biloba a estas personas mayores, disminuían su nivel de atención y su nivel de comprensión, y es un estudio bien hecho. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay un estudio sobre la acupuntura a la cual recurre mucha gente para curar el dolor. Entonces se hicieron estudios sobre acupuntura en grupos grandes, se le puso aguja de acupuntura en los puntos recomendados por los chinos a una serie de gente, y en puntos establecidos al azar, en el mismo número, pero establecidos al azar, y los dos grupos mejoraron igual. Entonces, realmente tenemos que tener cuidado, y tener cuidado con un elemento que nadie ha hablado, que se ha introducido ahora, que parece de los grupos de clase media y más alta, pero ya se ha deslizado en toda la sociedad, lo que llamo el conocimiento de Internet. La Internet ha deslizado una serie de conocimientos que son pseudoconocimientos que vienen de fuentes que no sabemos y que todo el mundo comienza a creer ahora, ¿no? Hay que comer sano, los vegetarianos viven más, y una serie de cosas que no son ciertas, ¿no? ¿Qué cosa es comer sano? Entonces hay un comer enfermo, ¿no? Por contraparte. Entonces, una serie de conocimientos pseudoconocimientos que vienen arrastrados por la tradición de las gentes y por el uso del Internet. Ahora ya lo vemos en el consultorio, no solo de medicina tradicional, sino de gente que viene, no doctor, así no es, porque yo he leído en Internet que tal cosa, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Y doctor, ¿qué es eso del currículum oculto? Hacemos la pregunta, doctor. Sí, muchas gracias. En realidad no quiero extenderme, pero el tema ha sido tremendamente importante y magníficamente desarrollado. Sin embargo, mi pregunta al doctor Murillo es, da la impresión de que el nuevo curso, la nueva asignatura, está desarrollándose de manera excelente, pero tengo la impresión, queda la impresión de que está dentro de sí misma, es decir, con sus propios límites. No he escuchado, por ejemplo, relación de los profesores del curso con otras asignaturas, con otros departamentos dentro de la Escuela de Medicina en su totalidad, para que no se quede esto como una flor exótica al comienzo de la carrera y no haya la integración en todas las especialidades y en todos los campos de la medicina, la introducción del elemento cultural o sociocultural. Esa es mi pregunta, y se basa en una experiencia mía con el desarrollo de la entrevista para la formulación cultural en la nueva modalidad de aplicación de conceptos culturales en el DSM-5 en Estados Unidos. La entrevista para la formulación cultural es un instrumento que se encuentra en el manual y que podría muy bien aplicarse no solo en psiquiatría, sino en otros campos de la medicina y en el curso, por supuesto, como un instrumento práctico para la enseñanza. Esta entrevista para la formulación cultural incluye elementos en 16 preguntas nada más,
incluye elementos tales como la explicación causal que dan los propios pacientes de su enfermedad y de su problema. Eso puede ser un disparate, entre comillas, pero es cultural y es lo que el paciente trae en su cabeza, el internet o lo que fuere, pero como producto individual. Ese es un aspecto de la entrevista para la formación cultural. El otro es los patrones de búsqueda de ayuda. ¿A quién va primero antes de ir al médico? ¿Con quién conversa? ¿Qué busca en su encuentro con el profesional? Yo creo que esto es tremendamente importante, es decir, que la prédica de la nueva asignatura se extienda a todo el currículum de la Escuela de Medicina y en todos los campos, para que el futuro médico se adentre en los conceptos socioculturales. En relación a la propuesta del doctor, a la presentación del doctor Salaverry, también percibo, y yo creo que es excelente el planteamiento, pero se percibe un elemento antagónico, es decir, una especie de enfrentamiento con la biomedicina, enfrentamiento con la medicina occidental, etcétera. No sé si como táctica docente, didáctica o, digamos, programática, es ese el concepto o la estrategia. Creo que al hacer eso, lo que se está haciendo voluntaria o involuntariamente es enfatizar las diferencias, cuando en realidad lo que debemos buscar es el acercamiento de coincidencias entre diversos puntos de vista. Y en ese sentido no se ha mencionado, pero está implícito, que el elemento cultural tiene un componente fundamental, el humanismo. Y el humanismo dentro del concepto de cultura es algo que la medicina practica y se supone que cree en. Y en ese sentido se han mencionado varios nombres. Ciertamente soy psiquiatra, como obviamente se sabe, pero creo que la psiquiatría algunas veces la he definido como el último bastión del humanismo en medicina. Y yo creo que es importante, y se han mencionado, varios de los que se ha citado son psiquiatras, Kleinman, Seguin, Foucault, el grupo de la antipsiquiatría que Foucault fundó. Entonces, creo yo que es la psiquiatría y su componente humanístico el que puede servir para dar al resto de la medicina el carácter que está perdiendo. Por supuesto, en el Perú, la figura de Seguin, pero también la figura de Honorio Delgado y el grupo que él formó. No olvidemos a Sally Rosas y a Carlos Gutiérrez Noriega, que escribió mucho sobre aspectos culturales en psiquiatría y medicina. Hay temas enormes, disculpen que me he entusiasmado, pero mi felicitación a ambos. Bueno, comenzaría comentando que sí es cierto que esta mirada del otro es un tema complejo, ¿no? Tomaré una frase también de Sartre, ¿no? El infierno es los demás, ¿no? Es una frase también de Sartre en el cual enfatiza ese carácter que es propio aparentemente del desarrollo de la especie humana, del Homo sapiens, de buscar siempre un grupo y es antagónico al otro. Eso es lo que nos ha caracterizado como culturas, ¿no? Buscar la diferencia más que... Por eso enfaticé que la multiculturalidad y la pluriculturalidad es natural, pero la interculturalidad es algo forzado. Es hasta cierto punto antinatural en el sentido de que va contra nuestras tendencias a formar grupos que son separados de los otros. La especie humana se ha creado y ha creado toda la cultura que tenemos sobre la base de diferenciarse del otro y minimizar, antagonizar al otro. Y frente a eso existe el humanismo, que surge como una tendencia en que veamos, como dijo también Plauto, ¿no? Que humano soy y nada humano me es ajeno, es decir, todo lo humano es común. Tenemos una hermandad íntima, última, que ha tenido sin embargo enormes distorsiones, basadas en las exclusiones que ha habido. Desde las cercanas, relativamente cercanas, como los genocidios en época de la Segunda Guerra Mundial. No puse una gráfica que tenía, pero en encuestas realizadas en Gran Bretaña, en Bélgica y en varios países europeos, en el 2015,
se les preguntaba a las personas cómo veían la inmigración. Y la estadística va separada por grupos etarios, por nivel económico y demás, pero en general el 45% de la población considera que hace un daño a la cultura europea la inmigración. O sea, esa es la visión, y varía más o menos según profesión, según grupo etario, según nivel económico, pero en general es predominante la idea de que esto es distinto. Y extrañamente, a los que más discriminan no son a los subsaharianos o a los turcos, sino a los gitanos, porque tal vez los tienen más cerca, ¿no? Porque los han vivido durante mucho tiempo. Y todavía, en una cosa sorprendente, también a los judíos. Todavía en un 10% de la población consideran que no contribuyen a la cultura europea. Después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, eso es increíble que todavía subsista, pero lo vemos también en noticias. Pero bueno, sí, el aspecto del otro es algo. Tal vez por efectos didácticos o de tratar de transmitir el énfasis, he dado la impresión de que hay que polarizar entre un antagonismo entre la biomedicina y las otras medicinas. No es así. Por el contrario, y con mi experiencia cuando fui director del Centro Nacional de Salud Intercultural, ahí desarrollamos un modelo para aplicar la interculturalidad en salud y que se basaba justamente en el reconocimiento de la pluralidad y la existencia y el buscar, como creo que lo mencioné aquí, que más allá de las diferencias, que debemos tenerlas por separado, debemos buscar las coincidencias. Y es la única manera de llegar a un diálogo y poder hacer una integración del sistema de salud. Esa es la realidad. Ahora, lo que se menciona específicamente de cómo introducir los aspectos culturales en los estudiantes de medicina, bueno, eso ya lo explicará con mayor detalle el doctor Murillo, pero sí quiero dar una opinión personal. Lo que pasa es que es muy difícil introducir contenidos culturales en una currícula que está sumamente biomedicalizada. Y a ver quién cede medio crédito de un curso quirúrgico o clínico para que sea un curso de sociales. O quién cede unas cuantas clases del curso de fisiología para que se introduzca allí el concepto de frío-calor como explicación fisiológica del pensamiento nativo. ¿Quién lo va a ceder? Entonces queda marginalizado en un curso que sí, no creo que sea necesariamente por efectos de que lo haya querido así el profesor del grupo, sino porque no se le da cabida. Yo pensaría en una currícula ideal en la cual en el curso de semiología se enseñe algunas formas de diagnóstico, no porque sean válidas, no porque sean ciertas, no porque sean mejores que las nuestras, sino porque es como la forma interpreta, como interpreta la gente que se debe diagnosticar. Que en un curso de farmacología se diga también aquellas impresiones terapéuticas que tiene la gente y que le atribuye a plantas, animales o a circunstancias, para que allí, junto con lo que aprenden, que es nuestra medicina, aprendan lo que piensa la gente y así estén preparados adecuadamente en esa asignatura. Y lo mismo en cirugía, donde se aprendan las técnicas quirúrgicas. En pediatría, que aprendan que, por ejemplo, en las comunidades indígenas nativas aplican pues una metodología por la cual con una cañita le aplican el medicamento por el recto a los niños y así lo curan, o que no utilizan antiparasitarios porque tienen cualquier cantidad de semillas que lo utilizan como antiparasitarios. Eso se debiera enseñar en pediatría, se debiera enseñar en otras partes, como una clase. El tener asignaturas dedicadas a un tema los marginaliza y los convierte en un gueto, pero a veces no queda otra solución frente a la rigidez y la dificultad de incorporar estos contenidos en otra parte. Es tema de repente de generaciones. Si logramos una generación que tenga una mayor apertura hacia lo intercultural, hacia lo cultural, hacia la diversidad, porque es el futuro, probablemente también eso permitirá que en un futuro tengamos currículos en los cuales se pueda incorporar estos contenidos de una manera distinta. Tal vez la psiquiatría sea el último reducto del humanismo en las disciplinas médicas, pero también otros reductos, como por ejemplo nuestra propia academia, donde creo que el humanismo es uno de los valores que más se cultivan. Gracias. Muy brevemente, porque estamos con la hora. El currículum oculto tiene que ver fundamentalmente con el conjunto de saberes, creencias, prácticas, actitudes que básicamente se derivan de la vida cotidiana, sobre todo de la cultura institucional y la cultura de los servicios, ¿no? Allí se construye toda una serie de lógicas, de jerarquías, de sentidos comunes que generan campos de conocimientos y sentidos comunes que finalmente son los que terminan teniendo centralidad en la forma como se administran los valores, el conocimiento, las actitudes. En general eso está descrito ampliamente descrito en muchos procesos formativos, tanto del primer mundo como
de América Latina, pero además este currículum oculto se nutre también de cómo, digamos, determinadas corporaciones, determinadas asociaciones médicas o determinados grupos de interés encuentran a los estudiantes desde el primer año como fuentes potenciales de reclutamiento o adoctrinamiento, ¿no? Incluso ya desde que son cachimbos, el Comité del Médico Joven del Colegio Médico ya está presente y está captando a los estudiantes a determinadas asociaciones médicas o determinados grupos de interés, entran a prácticas que incluso son lindantes con el adoctrinamiento. Entonces, allí, aparte de la cultura de los servicios, también entran, digamos, elementos que definitivamente implican posiciones muy rígidas, posiciones que son más bien endogámicas y que impiden el reconocimiento, la empatía y la escucha. Ese es un problema estructural que se ha reconocido en muchos procesos formativos y que evidentemente nosotros estamos tratando de digamos, combatir, tratando de establecer un programa paulatino de sinergias, ¿no? En estos momentos vamos a hacer un experimento con el curso de salud comunitaria, ¿no? Que es un curso donde los estudiantes tienen mucha presencia en campo, para poder establecer algunas sinergias con una asignatura específica. Estamos también aprovechando el escenario de los estudios generales para comenzar a atender los principales puentes, porque este curso, que es un curso de primer año, va a pasar a ser un curso de preclínicas, un curso, digamos, que va a estar dentro del marco de los cursos de especialidades médicas. Entonces, eso implica comenzar a atender puentes, y eso implica también digamos, sensibilizar a una actitud, digamos, más sinérgica, pero también más abierta a otros grupos de docentes que evidentemente también tienen sus propias particularidades, sus propias maneras de mirar al mundo, y que evidentemente también sienten pues algunos elementos de competencia. Nosotros ya hemos pasado por lo menos 2 grandes intentos de transversalización de estos temas con sendos fracasos. Entonces, en los últimos 50 años. Entonces estamos tratando de aprender las lecciones de la historia para poder avanzar significativamente. Eso básicamente para terminar. Agradecemos la presencia y le paso al doctor Segarra para que haga clausura esto. Bueno, a nombre de la Academia Nacional de Medicina no me queda más que unirme a las felicitaciones que se ha dado tanto al doctor Murillo como al doctor Salaverry por su brillante exposición el día de hoy, digno de un mejor auditorio. Pero para satisfacción nuestra, esta conferencia ha sido editada, no editada, sino filmada, que va a ser posteriormente editada y impresa para difusión de mayor cantidad de los que ahora no han venido y para los otros también. Yo creo que son pocas las universidades que tienen facultades de medicina que están interesadas en este tipo de disciplinas en la incorporación de su currículum. Creo que no pasan más de 4 o 5 de las 54 facultades de medicina que existen en el país. Facultades que con las justas en este momento lo único que hacen es simplemente listado de disciplinas, contratan profesores por hora, dictan su clase y se van. Esto que ustedes han mostrado es producto de que existe una facultad de medicina, personas que tienen una dedicación y un compromiso con su institución para fomentar aspectos que tienen mucho que hacer con la formación integral del estudiante, que no la tienen el resto de facultades de medicina. Se la garantizo ahora que estoy conociendo con mucho más detenimiento lo que son las facultades de medicina en el país. Así que estos aspectos que tienen que ser de mucha importancia en la introducción de los currículos me hace acordar un poco a lo que se hizo hace mucho tiempo, que ya que somos medio veteranos, sabemos cómo la medicina social se incorporaba a las actividades curriculares, la medicina comunitaria, la medicina, la salud pública, la medicina global ahora, y ahora hay una serie de instancias más que tratan de influir la salud mental, para no quedarme de las palabras de nuestro amigo, pero todas tratan de buscar influencias en la formación profesional, que creo que son producto de la preocupación de que nuestros profesionales son cada vez
peor formados, excepto algunas facultades. En este momento están saliendo 3.000 médicos por año en el Perú y en poco tiempo van a salir 4.000 médicos. ¿Cuántos de esos tienen siquiera alguna inquietud en estar comprometidos con su sociedad? Ni siquiera las facultades de medicina de provincias o de departamentos que no tienen, digamos, una enseñanza comprometida con su región, porque todos están simplemente cumpliendo un currículum aparte. Bueno, no quiero extender más porque mucho tiempo ha transcurrido el día de hoy con una enorme calidad que ha sido presentado, y lo único que quiero es agradecerles a ustedes y a ustedes por su presencia. Muchas gracias.